En el año 2024 nos dieron un reconocimiento para diseño y diáspora. Fue un reconocimiento por el valor educativo del podcast. Así fue como conocí a la entrevistada de hoy, porque nos comunicamos en relación al Don Norman Design Award. Me interesa mapear el ecosistema del diseño y, entre otras cosas, entonces, a las que están detrás de este tipo de proyectos. Lilian González González es una diseñadora e investigadora mexicana. Hablamos del premio de diseño y también de Diseñar para la Paz, de una instalación para visualizar la violencia de género, un manual de pensamiento crítico en diseño, de trabajar con estudiantes de diseño en problemas complejos y de la capital mundial del diseño. Muchos proyectos diferentes que motivan y conectan a diseñadores y diseñadoras con un diseño comprometido con el planeta. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Lilian González, yo soy diseñadora industrial, también soy artista plástica y bueno, estudié un máster en arte contemporáneo y mi doctorado en teoría crítica. Actualmente, soy coordinadora académica del programa de diseño industrial ¿En dónde? en la Universidad de Anáhuac, México. Tengo ya 9 años coordinando el programa y ha sido una experiencia muy linda a través de 9 años y de bastante experimentación. ¿Y dónde está la universidad? Está en Interlomas, en la Ciudad de México. ¿Y escribiste tu trabajo de doctorado, tu investigación de doctorado fue justamente sobre diseño? Fue un trabajo de bastantes años. Yo empecé el doctorado en 2017, luego se atravesó la pandemia. En realidad entré con un análisis teórico crítico, sobre los objetos, así empezó. Después empecé a entender que podía hacer eso parte como de laboratorio, incluso dentro de la academia. Luego lo extendí a todo el programa académico. Entonces, inició una investigación teórica y después se volvió una investigación totalmente práctica en diseño. La fui orientando hacia allá. O sea que estuviste como tu propia condición de docente, usaste eso como caso de estudio. Sí, lo que empezaba era hacer toda la parte de ensayística del pensamiento teórico que estaba yo haciendo, digamos, en la investigación, y después eso lo iba implementando como herramientas de diseño en la docencia. Las iba experimentando, las iba iterando, hacía encuestas a los estudiantes para ver qué tan útiles habían sido los conceptos teóricos que incorporaba, las herramientas que incorporaba, los temas. Y entonces sí, todo se fue implementando, digamos, en la docencia. Y después, bueno, fue evolucionando. Una de las cosas de las que escribís o las que contás, es que trabajás sobre diseñar desde el conflicto. ¿Qué cambia cuando el conflicto se toma como punto de partida en el diseño? Fíjate que una cosa que fui encontrando, y es algo que creo, es que los conceptos se van desgastando. Yo encontré que algunas palabras en el diseño se utilizan demasiado y después empiezan a perder sentido. Se habla, siempre de complejidad, y entonces ya cuando todo es complejo, ya nada es complejo. Y quise hacerle un switch, ¿no? Y el switch del conflicto, llegué a él porque yo hice una iniciativa que era Design from Peace para el World Design Capital San Diego, Tijuana, y encontré que la palabra paz también era problemática, porque siempre la querían abordar desde la no violencia, frenar la violencia, ¿no? Entonces, siempre como de los opuestos. Ahí fue que encontré la palabra conflicto,
y encajaba muy bien con la idea también de complejidad, de sistemas que se trabajaba en el diseño. Entonces, encontrar los conflictos me parecía bastante interesante porque eso ayuda a comprender cómo los podemos hacer coexistir, porque no es evitarlos, de hecho, pues, bastantes tratados de paz se abordan desde cómo esos conflictos pueden coexistir, no tanto abolir, porque es muy difícil abolir la violencia totalmente. Entonces, así es como abordo yo las diferentes problemáticas de diseño que son complejas y vemos todos esos opuestos, esos conflictos que hay ahí, y me ha servido bastante como una herramienta para iniciar cualquier tema de diseño. Y a ver, ¿me contás algún caso concreto que me quieras contar en el cual te sirvió este diseño para el conflicto o desde el conflicto? Sí, mira, iniciando la investigación, primero, bueno, lo he abordado desde la parte simbólica, el conflicto, como ya en problemas más, pues, prácticos, reales. Y al inicio, por ejemplo, hicimos un proyecto muy bonito que era sobre el tema, lo escogieron los alumnos, que era, los feminicidios en México. Como saben, bueno, todos los días mueren 10 mujeres en México por feminicidio, entonces era un tema como muy álgido. 10 mujeres por día. Sí, todavía estamos ahí, y eso fue cuando hicimos esa instalación, fue en el 2019. Fue una instalación que era en el marco del Design Week en México y, pues, bueno, lo abordamos desde la parte metafórica, se hizo toda la investigación, que obviamente era muy problemática, muy difícil de hablar de eso, y el resultado fue una instalación en donde se tejieron, los alumnos iban poniendo hilos como en un techo de lámina perforada y cada hilo, pues, representaba miles de mujeres. El resultado estéticamente era muy lindo porque eran, pues, muchísimos hilos tejidos por los mismos alumnos, en donde se hacía una especie como de concientización de todos estos números que a veces, pues, los oímos en las noticias, pero no se nos quedan, ¿no? Y, pues, con toda esta, digamos, intervención desde los alumnos hasta la instalación que se puso en un parque aquí en la Ciudad de México, tuvo un gran impacto, estaban números, había estadísticas. Después, las personas que interactuaban con esta instalación, pues, se ponían audífonos, escuchaban. Digamos, ese fue un abordaje, como te digo, desde lo simbólico, desde lo metafórico, un tanto artístico, pero después esos temas los fui abordando en otros ejemplos que te puedo dar si quieres. Mm. Esto de que se ponían audífonos, ¿qué escuchaban? Por ejemplo, hicieron una intervención los alumnos también, porque era inmersiva, entonces entraban, veían las estadísticas y escuchaban un momento de una mujer que estaba sufriendo violencia. Entonces, era como sensibilizar también el miedo, los gritos, la angustia, la respiración agitada que puede tener una mujer cuando va a sufrir algún tipo de violencia. Y bueno, era audio 4D, entonces era todavía un poquito más escalofriante. La idea, pues, no era tanto asustar, sino sensibilizar a las personas de una situación que, pues, es muy difícil de abordar, ¿no? Están las marchas, hay un Sí. montón de cosas que hacen. Bueno, una cosa que vos hiciste es propusiste como un manual, ¿no? Que en el manual propones que hay que pasar del design thinking al design for critical thinking. ¿Cuál sería como ese cambio? Sí, fíjate que para entrar como en ese tema del manual, o sea, Sí. sí me gustaría decir que el resultado del manual no era como el primer objetivo de la investigación. La investigación justo era, más bien en un blog donde yo escribo bastante, era hacer una crítica sobre el diseño, sobre el status quo del diseño, y mientras lo iba abordando, uno de mis asesores me dijo: "Esto tiene que ser un manual en donde los diseñadores, los profesionistas puedan, de alguna manera, ser guiados para profundizar más acerca de la realidad", ¿no? De las diferentes problemáticas. Entonces, sí, este manual yo lo llamaría como un paso anterior para cualquier, manual, o más bien metodología de diseño, ¿no? Es un step previo, ¿no?
un pasito antes que se tiene que abordar. Y este Design from Critical Thinking es justamente analizar la realidad, qué está sucediendo, verla con diferentes ojos, ¿no? Realidades, diferentes teóricos. Aquí la idea es que en una parte de la guía se deben de abordar lecturas de teóricos, sociólogos, antropólogos, antes de llegar a campo, porque, bueno, una de las cosas que pasan aquí, cuando se hace etnografía o cuando se va a revisar algún problema, vamos directamente al lugar. Y yo digo, están todos estos expertos que ya han dado estas problemáticas tan complejas como pudiera ser la migración, temas de salud. Entonces, Design from Critical Thinking invita también como a primero reflexionar teóricamente sobre lo que ya han escrito antropólogos, sociólogos, psicólogos, diferentes teóricos. Yo les pongo incluso, pues, lo que tú tanto, proyectas también en el podcast es el podcast, hay documentales, hay un montón de cosas ya en la red que se pueden analizar primero, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte del análisis teórico crítico y los voy de alguna manera guiando con diferentes, conceptos que pueden ¿Qué ayudar. cuáles son, por ejemplo? Sí, esos conceptos, por ejemplo, uno es el que ahorita decíamos, el del conflicto, otro es el de bien común, que digamos que el bien común lo que haría sería apuntar el objetivo, ¿no? O sea, al final cualquiera de los proyectos que se aborden, que son, muy complejos, ahora sí voy a utilizar la palabra complejidad, tiene que tener una finalidad, ¿no? Que es el bien común. Yo lo abordo, pues, es desde Maritain, que es desde la individualidad, pero siempre tiene que haber una comunidad, ¿no? Para poder tener el bien común que se busca. Después, hay el de alternativas de paz y esperanza, que es el diseño situado. Sí, el diseño situado y alternativas de paz y esperanza nos ayuda a ver desde dónde estamos abordando la problemática, y uno es diseñar para la emergencia y el otro es diseñar para el futuro. El futuro es la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, aquí en ese momento, por ejemplo, lo que analizamos es primero, ¿no? La emergencia, y ahí vienen los otros conceptos como la resiliencia, y luego viene la esperanza, ¿no? ¿Qué vamos a diseñar para ese futuro? Por ejemplo, yo les digo, hemos tenido proyectos como niños en situación de calle, algo que pudiéramos diseñar para la esperanza es que tuvieran posibilidades de educación, ¿no? Eso sitúa a las personas en algo que les puede dar esperanza, porque después, pues, pueden tener, además de la dignidad, posible trabajo o una diferente situación a la actual. Entonces, la esperanza nos ayuda también a generar, dispositivos o soluciones que pueden ayudar a las personas, ¿no? Eh Después, bueno, analizamos el tema de condiciones para la dignidad y el reconocimiento. Esto también nos ayuda, la idea del reconocimiento, por ejemplo, está siempre situada en problemas, de discapacidad e inclusión, por ejemplo, no es algo también dentro de la investigación lo encontré como un concepto clave, pero de ahí fui encontrando yo, cuáles, o sea, cuáles podían ayudar al diseñador, además de estas bases de necesidades, y ahí encontré la del reconocimiento, ¿no? De Jonet. Esa la pongo también como uno de los objetivos, así como pongo el bien común, pongo la del reconocimiento, cómo podemos ayudar a las personas a ser escuchadas, por ejemplo, a poder ser reconocidas. Entonces, te digo, a las personas con discapacidad casi siempre lo que necesitan, pues, es ser reconocidas, ¿no? Tuve otro proyecto que hicieron unos alumnos en relación a la discapacidad de las infancias, diferentes discapacidades, y encontraron que en sus insights, que la mayoría de estos niños, pues, no tienen amigos, ¿no? O uno o ninguno. Entonces, ahí había un punto muy clave del reconocimiento. El niño también quería ser escuchado, quería tener amigos.
y es parte de las necesidades básicas y de la dignidad humana. Entonces, pues, sobre todo el proyecto, en lugar de hacer, pues, este tipo de soluciones a la mejor más funcionalistas, se inclinó hacia soluciones hacia el reconocimiento de las personas, ¿no? Y también, pues, de la empatía de los otros niños para poder, pues, generar otro tipo de relaciones, ¿no? O promover otro tipo de relaciones. ¿Y todos estos son proyectos que haces con los estudiantes, de grado o de posgrado? Son de licenciatura Sí. normalmente, pero ya he realizado 2 workshops en Italia, en el Politécnico de Torino, con alumnos del Master of Science. Y bueno, ahí sí es totalmente interdisciplinario, porque he tenido de arquitectura, de urbanismo, de diseño alimentario. ¿Y tus talleres sobre qué son? Ahí, en realidad, lo que hacemos es poner una problemática, puede ser una comunidad. Los que he hecho ahí en Italia fue primero en una comunidad que era Saluzzo, y era, pues, ir viendo que era sobre el tema era el agua así en general, y era ir encontrando como todas estas relaciones, que hay en cuanto a la cultura. Por ejemplo, ahí está la cultura occitana, entonces se empieza a hacer toda la investigación, y después los alumnos, con toda esta guía que les estoy contando, empiezan a generar algunos resultados. Luego tuvimos otro con un parque abandonado ahí en la ciudad de Turín. Y bueno, no está abandonado, pero más bien ya no tiene tanta afluencia de personas, y antes era un zoológico, fue un zoológico abandonado, pasó por muchas cosas. Entonces, entre los arquitectos, urbanistas, diseñadores, empezamos a hacer, pues, campo, entrevistas de las personas, de los vecinos, y analizar, ¿no?, cómo podemos hacer un nuevo tejido social, cultural en esa zona para poder, habilitarlo, no perder la memoria, la historia que tenía el parque, toda la memoria de las personas ya, adultos mayores que habían vivido el zoológico y que tenían muy bonitos recuerdos, pero, pues, qué implicaciones tenía un zoológico, qué conflictos había ahí, ¿no? Porque había gente que se oponía con esta idea, obviamente, en zoológico. Esos fueron proyectos que se hicieron en el 2024, y en el 2025 hicimos también en Italia con alumnos de la Universidad de Torino, Nava y Universidad de Anáhuac, arquitectos, urbanistas, diseñadores. El problema fue el parque abandonado y todas las implicaciones que había alrededor. Antes era un zoológico, por eso estaba Ah, comentando lo okey, ahora sí. zoológico. Y, cuando trabajan así entre universidades, entre 3 universidades, ¿trabajan de manera, remota o hay alumnos y alumnas que viajan? No, tiene que ser, de hecho, se llama gym porque es como un gimnasio de diseño. Tenemos que estar todos de forma presencial e intensiva. Trabajamos 8, 9, 10 horas diarias en un workshop de 10 días. Estamos docentes de las 3 universidades, y la idea, de hecho, es que todos estemos en un mismo lugar. Se hacen estancias. Okey, es como una especie de hackathon o de sprint, o sea, como una cosa así muy intensiva de muchas horas de diseñar juntes. Se tiene que vivir, sí, el problema, el ambiente, el lugar, las personas. Nosotros, pues, moderamos las reuniones con expertos, reuniones con la comunidad, las visitas, y bueno, eso genera cosas muy bonitas a nivel experiencial, desde los estudiantes hasta los profesores. Y hasta eso no se hace pesado, o sea, a pesar de que se escuchan como muchas horas. Bueno, a lo mejor los alumnos sí lo viven muy pesado ya cuando están haciendo las entregas finales, porque, bueno, sí hay entregables finales, tienen que diseñar soluciones. A veces lo extendemos porque las soluciones, pues, son un poquito más ambiciosas. Se presentan normalmente a las personas, por ejemplo, de gobierno, depende quién esté ahí involucrado, a los del parque, a los expertos que entrevistamos, dependiendo, pero el chiste es que, bueno, las personas tienen que estar del lugar involucradas también, ¿no? Okey, muy interesante.
¿Y qué transformaciones viste en los estudiantes cuando empiezan a pensarse así como diseñadores comprometidos con el bien común, ¿no? Porque todos estos experimentos que haces con tus estudiantes tienen que ver con el bien común. Sí, mira, el proyecto, de hecho, las veces que lo he aplicado en la Universidad de Anáhuac, sobre todo ha sido en séptimo y octavo. Es un marco teórico que al final es un manual que se extiende a lo largo de un año. En este que les acabo de contar de Italia, pues lo hacemos en sprint, en 10 días, pero en realidad sí requiere de más tiempo, ¿no? Los alumnos, primero, entender esta problemática y estarle escarbando, sí genera una transformación en ellos muy importante, porque desde que vienen a lo largo de la carrera abordando problemáticas o con brief de diseños, donde llegamos nosotros como profesores a veces, o a veces sí hay empresas vinculadas, y les decimos cuáles son los lineamientos, qué restricciones hay. Los alumnos trabajan ya sobre eso, ¿no? En realidad aquí en estos son seminarios de investigación, más bien seleccionamos problemas muy complejos y lo que ellos tienen que encontrar es ese brief, ¿no? Y ahí es donde entran también en conflicto con ellos mismos, porque es desde la observar, reflexionar profundamente sobre cuáles son las implicaciones o por qué están sucediendo eso, te digo, en problemáticas diversas. Tratamos todos los temas, nos podemos guiar a veces con los objetivos de la ONU, o ellos mismos encuentran problemáticas que han observado, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un proyecto del uso de tecnología excesiva, ¿no? El celular en personas, pues, de la misma edad de ellos, que son personas como de alrededor de 20 años, que son adictas al teléfono, que no está a lo mejor dentro de los objetivos de la ONU, pero sí es un problema muy complejo que los países están abordando. Entonces, pues darles este tiempo en donde pueden reflexionar profundamente sobre esas problemáticas y qué está sucediendo. Luego hacen etnografía, obviamente, observación, entrevista, pues ayuda a generar otras oportunidades de diseño muy distintas a las obvias o las que ya están en el mercado. Por supuesto, hacemos un análisis de qué soluciones ya se han dado, qué iniciativas, fundaciones, organizaciones ya han dado algunas soluciones, y entonces vamos cruzando toda esta información, pero lo que yo sí creo es que da como una línea ligeramente como de innovación distinta, ¿no? En donde las personas, pues, obviamente son el centro, la sociedad, la cultura y el bien común, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que todos estemos un poquito mejor y podamos hacer coexistir todas estas diferencias entre todos, todes, en una comunidad? Y haces muchas cosas diferentes y muy geniales, no sé por dónde, seguir, pero una de las cosas que es muy interesante es que trabajás como asesora en los premios que está dando Dorman al diseño social, ¿cierto? Sí, ahí fui invitada como advisory board en el Don Norman Design Award, que ya tiene, me parece que son dos años que se ha hecho. En el primero, bueno, en los dos he estado como jurado, pero en este último fue que sí participé con el programa educativo, porque bueno, el objetivo es encontrar proyectos tanto de profesionistas como de estudiantes o programas educativos que estén orientados hacia el Humanity Center Design, que es diseño centrado en la humanidad. Y ahí, bueno, pues ha sido muy interesante desde que van, bueno, muchas academias a estos congresos en donde se dan los foros, en donde se hacen mesas de discusión y bueno, ahí es donde realmente también van las personas a exponer estos proyectos que quedaron finalistas o que fueron reconocidos. Entonces, bueno, se hace también una especie como de congreso, simposio, en donde puedes confrontar todas estas ideas y ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? En India, en África. Obviamente pues los países
como México, como India, pues somos los que casi siempre estamos más al pendiente de todos estos temas sociales, ¿no? Porque sabemos que tenemos un millón de problemáticas que resolver. ¿Y cómo es esto de ser, cómo es esto de ser asesora de uno de estos premios? ¿Cómo se trabajan? ¿Es un trabajo que hacen en equipo? Bueno, hay reuniones, pero lo más rico es cuando vas a revisar todos los proyectos. Nos los dan por grupos y para que también no haya conflicto de intereses, es decir, si saben que tengo ahí algunos amigos que participaron en otras universidades, pues no me pasan esos proyectos, ¿no? Entonces, tratan como de hacer estos grupos, que no haya conflicto de intereses y entonces de todos los concursos o competencias de diseño en las que yo participo, porque son varias internacionales, sí te puedo decir que la revisión es muy ardua, porque tenemos formatos, ¿no? Que llenar en donde tienes que establecer por qué, ¿no? Ese proyecto o eso que estás realizando va alineado con el Humanity Center Design. Y lo más importante es los impactos medir los impactos que has tenido con esos proyectos, que luego es lo más difícil, ¿no? Porque a veces haces el proyecto y vaya el que sigue, y no mides realmente el impacto. Entonces, bueno, es lo más rico, es toda esa revisión profunda que se hace todos los proyectos, ver cómo están haciendo desde el planteamiento del problema hasta la solución y después cómo midieron todos esos, impactos positivos en la cultura y en las personas. Eso yo creo que es lo que yo O destacaría sea, de pero el que ese. mide es el que se sugiere como, ganador del premio, digamos. No es que ustedes miden el impacto como no. No, ellos dan sus datos cuantitativos tal cual. Don es muy científico, entonces él sí tiene que tener sus números muy claros. Entonces, si pones, o sea, en mi caso, por ejemplo, que participamos como programa de diseño educativo, pues, ¿cuántos egresados has tenido? De esos egresados, ¿a cuántos han recibido toda esta educación de Humanity Center Design? En mi caso, pues, toda la metodología que les estoy contando tuvo que permearse en varias de las materias proyectuales en todo el programa y, pues, tienes que poner esos contenidos y luego de los egresados, pues, tiene que haber evidencias que los egresados realmente son egresados que están alineados al diseño centrado en la humanidad. En nuestro caso, pues, también ayuda mucho que tenemos una misión humanística y también entrecruza todos los contenidos que como universidad tenemos, ¿no? Por ejemplo, contenidos éticos, contenidos de sustentabilidad, pues sí, de humanismo, y esto, pues va permeando como en todas las materias, ¿no? ¿Y tuviste un reconocimiento también de ahí? Sí, lo obtuvimos. Fuimos Felicitaciones. 5 universidades alrededor del mundo y sí tuvimos este reconocimiento, lo otorgaron en Singapur el año pasado, no pudimos estar por ahí, pero bueno, nos lo dieron, ya nos lo hicieron llegar Sí. y pues sí, Y Diseño y es una Diáspora también tuvo un revisión. reconocimiento. Diseña Díaz Mm, Paro también tuvo su reconocimiento el primer año. Sí, eso es un podcast que Don Norman, bueno, él habla español, no sé si sabías un poquito, entonces también lo he escuchado. sí, me escribió diciendo que quería que lo entreviste, pero en un par de años cuando su español esté más fluido. Sí. Fue un tema que se trató justo ahí es donde entramos los jurados, a hacer una revisión, porque es, digamos, programa alternativo de un podcast entra como un programa educativo, ¿no? Entonces, ahí Don Norman con su buen ojo hizo un alto y dijo: "Sí, el podcast puede entrar como algo educativo", ¿no? Entonces Muy bien. Me gusta, la apertura de perspectiva. Esta entrevista es parte de las listas Paz y Diseño, Diseño Feminista, México y Diseño, Comunicar Diseño, Diseño Industrial, Diseño Inclusivo, Educación en Diseño, Ciudad y Diseño y Ciencia y Diseño.
Las listas las encontrás en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Aprender de otros tiene muchas formas. Aprendo escuchando, entrevistando y por eso hago podcast. Otros aprenden siendo parte y arte de concursos o eventos de diseño, como es el caso de Lilian. Cuánto se necesita escuchar y mirar el trabajo de otros es algo muy personal. Yo lo necesito mucho porque es una manera de estar atenta, de estar pensando en mi propia práctica, de recordarme las buenas maneras y también la visión general. Tener una brújula activa. Ahora sigamos escuchando a Lilian, que tiene mucho más para contarnos. ¿Qué más? Aparte trabajaste en esto, en la asociación del World Design Organization, ¿no? Sí, ahí también, ahí sí fui miembro de la junta directiva, board member. Ahí me parece que somos 10. También de todo, se trata de encontrar miembros de todo el mundo, de alrededor del mundo, como entre más diversidad mejor, de los diferentes continentes. Yo representaba a Latinoamérica y ahí estuve 2 años. También fue muy interesante porque también todos los eventos a los que se asisten, pues te vas permeando de qué se va haciendo alrededor del mundo, tanto en las universidades como en lo profesional. La World Design Organization, pues bueno, ya tiene más de 70 años y nace como una organización no solo académica, sino también profesional, que eso es lo que yo valoro mucho de la World Design Organization, porque no nada más tienes acceso a las academias, sino también a los profesionistas del diseño y a los gobiernos, porque ellos justo establecen como esta triada para cuando son los World Design Capitals, pues realmente poder generar un impacto mayor en una ciudad, ¿no? Que se haya elegido como World Design Capital, porque se trabajan los 3, o sea, tiene que haber una inversión y un compromiso por parte de los gobiernos de esas ciudades para poder generar un cambio. Entonces, desde el diseño, ¿no? Entonces, pues bueno, esa organización también fue muy, muy enriquecedora y Y ayudaba, lo único pues, que hace esa organización es organizar los World Design Capital, ¿no tiene otras iniciativas? no, sí tiene varias iniciativas, ahorita no me vienen en mente, pero hacen como tipo hackatones también, se llaman Interdesigns. ¿Qué más? Es que World Design Capital es como el principal, pero también participan en las Design Weeks y pues sobre todo es tejer toda una red de profesionistas y academias y a lo largo del año siempre hay como eventos, se va promoviendo lo que todos vamos haciendo, está el sitio web en donde se van poniendo las noticias de diseño, pero sí el programa, digamos, más importante es eso. Había otro que se llamaba, algo de como Megalópolis, que era como transformar toda una ciudad. Ese es un programa muy, muy ambicioso y ha sido muy complejo. Se estaba piloteando el primero en India, pero hasta ahorita no he tenido noticias todavía de que haya Megalópolis. Tiene que concluido. ver con el diseño, supongo. Sí, pues sí, todo el cambio en una ciudad, imagínate India con todos los problemas que hay, ¿no? Con la población tan amplia que tiene. Digo, yo que vivo en la Ciudad de México, puedo usar todos estos problemas. Sí, todos los días me maravillo de cómo funciona esta ciudad, desde los servicios públicos, ¿no? Es
Es un caos organizado y desorganizado. Y lo mismo en India. Entonces, bueno, son ese tipo de proyectos que se intentan hacer. ¿Y cuál va a ser la World Design Capital del 2027? Busan, Okey. Corea, ese es el siguiente World Design Capital. Ya empezaron a hacer algunos eventos y bueno, eso es como lo bonito. Ya tuvimos nosotros World Design Capital México también y bueno, la vez pasada que fue San Diego, Tijuana, que fue binacional y ahorita Busan. Ah, y luego también está el World Design Assembly, que es un año es World Design Assembly, que es donde nos reunimos en toda la asamblea mundial, pero es un congreso. Ahí ese, perdón, ese era el que lo estaba olvidando. El año pasado fue en Londres y lo organizó el British Design Council. Entonces, bueno, también es una oportunidad para las ciudades, aunque no sea la World Design Capital, también para hacer eventos de diseño. Ellos lo hicieron en el marco del Design Week. Y bueno, ahora entonces el siguiente año es World Design Capital y empiezan durante todo el año o durante casi 2 años a hacer eventos de diseño y hacer activaciones. Entonces, lo bonito es que todas las iniciativas que hay alrededor de diseño, ¿no? Gente como nosotros que estamos con diferentes iniciativas, pues es el momento de levantar la mano y hacerlas visibles. Ahí fue donde yo activé una vez la de Design from Peace. Entonces, bueno, aunque estés a distancia, se pueden activar varias cosas, ¿no? Perfecto. ¿Y qué podría ser un podcast en todo esto? A mí se me ocurren muchas cosas, pero te pregunto qué se te ocurre a vos. Puedes tener un número de buzón para la World Design Capital. En mi caso, con estos temas, la verdad, por ejemplo, ahorita estaba también en una sesión con Cumulus, que es otra organización, de diseño mundial, también de las más antiguas. Pero es de las academia, ¿no? Esta sí es de academias y tienen también un proyecto ahorita de diseño para la paz. Entonces, pues sí, siempre hay cabida de nuestros temas en todas estas iniciativas. Busan seguramente habrá algo que podamos activar allá. Normalmente, por ejemplo, se hacen también lo que yo he hecho, que es lo que más se me ha facilitado, es hacer exposiciones de carteles científicos con las investigaciones que desarrollamos. No es tan complicado hacer una exposición de cartel científico, porque a veces, bueno, las logísticas son complicadas de llevar y Perdón, ¿qué es traer un cartel cosas. científico? Porque yo conozco los carteles esos que van en la calle y después los carteles de drogas. Un cartel científico no me lo encontré todavía. Fíjate que hacemos como una de las salidas de estas investigaciones, complejas que les estaba yo contando, a veces comunicarlas pues es muy complicado, ¿no? Porque léete todo el texto de 200, 300 páginas, pues la vida no da. Entonces, acá en la universidad tenemos un concurso de carteles científicos en donde todas las Ah, licenciaturas hacen su póster con la en investigación, póster, en donde sí. planteas Ah, está objetivos, bien, sí, sí, sí. problemas, datos Póster lo científicos. tenía, sí, sí. Y entonces, lo llamamos cartel, pero es un póster. También estas investigaciones que he desarrollado, tanto los workshops y todo, al final desarrollamos un póster científico para que quede claro de dónde se inició el problema y qué soluciones de diseño se realizaron. Es una forma de comunicar de manera un poquito más sencilla y que las personas puedan entender una solución de diseño en poco tiempo. Muy bien. ¿Y qué cosas nos recomendás escuchar, mirar? ¿Qué cosas te están inspirando a vos que podrías recomendarnos? Pueden ser libros, juegos, películas, música, lo que quieras. Híjole, bueno, yo ahorita, bueno, el principio de esperanza de Blush, a mí me ha ayudado mucho a apuntar a los proyectos de diseño hacia nuevos objetivos que nos puedan ayudar a hacer pequeñas transformaciones en nuestras pequeñas burbujas, ¿no? Entonces, el principio de esperanza a mí me ha ayudado mucho el de reconocimiento de Jonet, el libro no tengo el título, tal cual, pero El principio de esperanza de Bloch, así se llama, pero Sí, el de sí, ese ya lo reconocimiento de encontré. Jonet, La es que sí está un educación y poquito la teoría del reconocimiento sí, es este. es Ujú. ese.
de Jonet. Hiciste y estás haciendo un montón de cosas en paralelo interesantísimas. ¿Hacia dónde te parece que va tu práctica en el futuro? Pues mira, ahorita tengo un nuevo sitio que se llama Design From, que no pudimos también hablar ahorita tanto de eso, pero es diseñar desde. El planteamiento viene desde las personas o desde el problema o desde el lugar. La preposición ayuda un montón porque hay el design for, design by en inglés. De hecho, fue un concepto que platiqué con Don Norman, le gustó mucho la idea de design from. Y así es mi sitio, designfrom.org. Estoy intentando generar una fundación ahí en donde pueda también tener el manual a disposición y la guía. También, bueno, estoy empezando con la idea de tener estas consultorías, ¿no? Ya una parte de impacto mayor, no solo en la academia, sino en problemas complejos ya reales profesionalmente, porque lo que me pasa es que en la parte académica realizamos las soluciones y a veces nos cuesta trabajo darle seguimiento, porque ya llega el siguiente semestre, ya llegan nuevos proyectos y pierdo el hilo. Entonces, sí quiero darle pues mayor potencia a este Design From. Todavía no estoy tan segura si lo dejo nada más como fundación o también como consultoría, pero bueno, ahí estamos trabajando en el sitio para empezar a impulsar también todos estos conceptos de los que les hablé y estén pues a la mano de todos. ¿Qué le dirías a la Lilian joven que recién se acaba em, de recibir y está pensando qué hacer? Híjole, qué buena pregunta. La verdad, bueno, esa Lilian recién graduada no quería ser diseñadora industrial. Yo me fui hacia el arte y la teoría. Y el diseño siempre lo tuve al lado, siempre estuve ejerciendo como diseñadora, y yo creo que no debí de haberme desviado, o sea, bueno, no sé, mentalmente como que siempre me fui hacia la parte del arte. De hecho, todos mis estudios partieron desde ahí, los de posgrado, y creo que el diseño ha sido súper noble, súper bondadoso, tanto conmigo y ha dado muchísimos frutos. Entonces, bueno, estoy súper agradecida de que siempre ha estado ahí, aunque yo me haya querido desviar en ciertos momentos de mi vida, como que más bien el diseño a mí nunca me dejó, ¿no? O sea, yo lo quise dejar y nunca me dejó. Eso le diría a mi niña recién egresada. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, pues gracias a ti, gracias por el espacio, Mariana, es un lugar bellísimo para poder dialogar y espero que pues lo hayan disfrutado también los escuchas. En esta conversación la idea de diseñar no está atada a una disciplina ni a un territorio, sino a una forma de mirar. Un feminicidio en México, un parque abandonado en Turín, el agua en una comunidad, una hackathon en India, una asamblea global de diseño. Los problemas cambian de idioma, de escala y de geografía, pero la pregunta parece ser siempre la misma: ¿cómo convivir con lo que no encaja, con lo que no resuelve del todo? El conflicto en esta charla deja de ser un obstáculo y se vuelve una especie de brújula. No queremos encontrar respuestas universales, sino descubrir cuánto de local hay en cada problema y cuánto de compartido también. Mientras gran parte de esta conversación gira alrededor de redes globales, organizaciones internacionales y encuentros entre países, el foco nunca está puesto en el mundo como una abstracción, sino en personas concretas, en contextos específicos y en historias. Parece una paradoja: cuanto más internacional se vuelve el diseño, también más obligado está a prestar atención a lo singular, a lo chiquito.
El desafío del futuro no va a ser pensar en soluciones globales, sino construir sin borrar las diferencias. ¿Se puede diseñar para todos sin dejar de diseñar para alguien? ¿Qué pasa cuando la promesa de cambio no se cumple o queda inconclusa? Sigamos haciendo preguntas. Seguimos preguntando acá desde este podcast, escuchando y mirando el diseño social con una mirada amplia y generosa. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.